Hace unos 9.000 millones de años, la Vía Láctea comenzó a desarrollar su icónica estructura espiral. A medida que la galaxia se hizo más grande y más organizada, sus estrellas y gas se asentaron en un disco giratorio. La influencia del momento angular hizo que el sistema se aplanara en un plano, formando la base de los brazos espirales. Los brazos espirales son estructuras dinámicas, creadas por ondas de densidad que se mueven a través de la galaxia. Estas ondas comprimen el gas y el polvo, desencadenando estallidos de formación estelar. Nubes masivas de gas molecular dentro de los brazos sirven como viveros estelares, dando a luz a nuevas generaciones de estrellas. Estas estrellas jóvenes y masivas arden intensamente, iluminando los brazos espirales y creando la apariencia distintiva de la galaxia. Los brazos no son estructuras fijas, sino patrones en evolución que cambian con el tiempo, influenciados por las interacciones con galaxias más pequeñas y el movimiento de las estrellas y el gas dentro del disco. En el centro de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A*, un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 4 millones de soles. Su inmensa atracción gravitacional da forma a las órbitas de las estrellas y el gas en la protuberancia central, anclando el núcleo de la galaxia. Sagitario A* está rodeado por un denso cúmulo de estrellas, muchas de las cuales se mueven a velocidades extraordinarias debido a la gravedad del agujero negro. Las observaciones de estas estrellas han proporcionado evidencia directa de la existencia del agujero negro y han permitido a los astrónomos calcular su masa. Aunque ahora está relativamente tranquilo, es probable que Sagitario A* haya experimentado periodos de intensa actividad en el pasado. Durante estas fases, consumió grandes cantidades de material, emitiendo poderosos chorros de radiación que influyeron en las regiones centrales de la galaxia. Se cree que los agujeros negros supermasivos como Sagitario A* desempeñan un papel fundamental en la formación y evolución de las galaxias, regulando la formación de estrellas e influyendo en la distribución de la materia. Hace unos 4.600 millones de años, en una región tranquila del brazo de Orión de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. Esto marcó el nacimiento del Sistema Solar, un proceso que se desarrolló a lo largo de millones de años. En el centro de la nube que colapsaba, una protoestrella se encendió y se convirtió en el Sol. A su alrededor, el material restante se aplanó en un disco giratorio, donde las partículas chocaron y se unieron para formar planetesimales. Estos planetesimales se convirtieron en planetas, lunas y asteroides, creando el intrincado sistema que conocemos hoy en día. La Tierra, situada en la zona habitable del Sol, retenía agua líquida, proporcionando las condiciones necesarias para la vida. Su composición refleja la historia de enriquecimiento químico de la Vía Láctea, conteniendo elementos forjados en estrellas antiguas y dispersados por explosiones de supernovas. La Vía Láctea es un sistema vasto y complejo, que se extiende por más de 100.000 años luz y contiene cientos de miles de millones de estrellas. Sus brazos espirales son regiones vibrantes de formación estelar, iluminadas por estrellas jóvenes y nubes de gas brillantes. El bulbo central es una densa región esférica llena de estrellas viejas y anclada por el agujero negro supermasivo, Sagitario A*. Alrededor de la galaxia visible hay un halo de materia oscura que proporciona el marco gravitacional que mantiene unida a la Vía Láctea. La Vía Láctea forma parte del Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Sus compañeras más cercanas, la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, son galaxias enanas que orbitan la Vía Láctea y aportan gas y estrellas a su estructura. En unos 4.500 millones de años, la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda, su gran vecina más cercana. Esta fusión cósmica en cámara lenta transformará ambas galaxias, creando un nuevo sistema más grande. A medida que las galaxias se fusionan, sus nubes de gas se comprimen, desencadenando estallidos de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se combinarán, formando un agujero negro supermasivo masivo en el corazón de la galaxia resultante. La nueva galaxia, a menudo conocida como Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Aunque su estructura espiral desaparecerá, sus estrellas y planetas llevarán el legado de ambas galaxias en el futuro. Incluso después de la fusión, los restos de la Vía Láctea continuarán a la deriva a través de un universo en expansión, un testimonio de los ciclos de creación y transformación cósmica. El universo comenzó con el Big Bang,
un momento que desafía la comprensión completa. No fue solo una liberación de energía, fue el nacimiento del espacio y el tiempo mismo. En un instante, el universo se expandió desde un punto incomprensiblemente denso y caliente hasta una extensión cósmica de rápido crecimiento. En la primera billonésima de segundo, el universo experimentó un periodo de inflación, expandiéndose más rápido que la velocidad de la luz. Esta inflación suavizó el tejido del espacio al tiempo que preservaba diminutas fluctuaciones cuánticas, que se convirtieron en huellas en el fondo cósmico. Estas huellas evolucionarían en galaxias y cúmulos, formando la gran arquitectura del universo. El universo se enfrió a medida que se expandía, permitiendo que los quarks y gluones se combinaran en protones y neutrones. En cuestión de minutos, comenzó la fusión nuclear, produciendo hidrógeno, helio y trazas de litio. Estos elementos ligeros fueron la base de toda la química cósmica. Durante cientos de miles de años, el universo permaneció envuelto en la oscuridad. Los fotones, dispersados sin cesar por electrones libres, no podían viajar libremente. Esta era de oscuridad terminó con la recombinación, como electrones y núcleos combinados para formar átomos neutros. El universo se volvió transparente y la luz comenzó su viaje a través del espacio, dejando atrás el fondo cósmico de microondas, una reliquia que los científicos utilizan hoy en día para mapear las primeras estructuras del cosmos. La gravedad desempeñó el papel de un escultor cósmico, arrastrando la materia hacia las regiones más densas del espacio. Estas regiones, ricas en hidrógeno y helio gaseoso, se convirtieron en las cunas de las primeras estrellas. El amanecer cósmico comenzó aproximadamente 200 millones de años después del Big Bang. Las primeras estrellas masivas y luminosas de población 3, se forjaron completamente a partir de hidrógeno y helio. Sus núcleos se convirtieron en hornos nucleares, creando los elementos más pesados que luego fueron dispersados en el espacio por las supernovas. Los cúmulos de estas estrellas formaron protogalaxias, sistemas caóticos e irregulares de luz y gas. Estas primeras galaxias colisionaron y se fusionaron con frecuencia, haciéndose más grandes y complejas con cada interacción. Los halos de materia oscura, invisibles pero dominantes, proporcionaron el marco gravitacional que mantuvo intactas estas protogalaxias. La Vía Láctea surgió como una de estas primeras galaxias. Inicialmente pequeño y poco notable, creció a través de fusiones y la acumulación de gas. A lo largo de miles de millones de años, estas interacciones la transformaron en una galaxia espiral, una estructura majestuosa que eventualmente se convertiría en el hogar de innumerables estrellas, planetas e incluso vida. La historia de la Vía Láctea es una saga de la creación a través de la destrucción. Durante miles de millones de años, consumió galaxias más pequeñas, incorporando sus estrellas y gas a su estructura. Estas comidas cósmicas no fueron meros accidentes, fueron orquestadas por la implacable atracción de la gravedad. Una de las fusiones más significativas en la historia de la Vía Láctea ocurrió hace unos 10.000 millones de años. La galaxia Gaia Encélado colisionó con la joven Vía Láctea, añadiendo miles de millones de estrellas y formando el grueso disco. Este evento también desencadenó olas de formación de estrellas, enriqueciendo la galaxia con elementos pesados que más tarde formarían planetas y vida. La evidencia de estas fusiones todavía es visible hoy en día. Largas corrientes estelares arqueadas, restos de galaxias destrozadas por la gravedad de la Vía Láctea, trazan trayectorias a través del cielo. Estas corrientes proporcionan un registro fósil del pasado de la galaxia, ofreciendo información sobre su crecimiento y evolución. La Vía Láctea sigue creciendo incluso ahora. La galaxia enana de Sagitario, que actualmente se está separando, está agregando gradualmente sus estrellas al halo de la Vía Láctea. Este proceso en curso es un testimonio de la naturaleza dinámica y evolutiva de las galaxias. Hace unos 9.000 millones de años, la Vía Láctea comenzó a desarrollar su icónica forma de espiral. Sus estrellas y gas, influenciados por el momento angular, se asentaron en un disco giratorio. Esta estructura plana y organizada se convirtió en la base de los brazos espirales. Los brazos espirales no son estáticos, son patrones creados por ondas de densidad. A medida que estas ondas se mueven a través de la galaxia, comprimen nubes de gas, desencadenando estallidos de formación estelar. El resultado es un tapiz de estrellas jóvenes y brillantes que iluminan los brazos y les dan su aspecto llamativo.
Nubes masivas de gas molecular dentro de los brazos sirven como viveros para las estrellas. Estas regiones son dinámicas, constantemente remodeladas por las interacciones gravitacionales y las fuerzas de formación estelar. Los brazos espirales se sostienen por las interacciones de la Vía Láctea con galaxias más pequeñas, que crean ondulaciones en el disco que evolucionan en ondas de densidad. En el corazón de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A asterisco, un agujero negro supermasivo que ha influido profundamente en la evolución de la galaxia. Con una masa equivalente a 4 millones de soles, ancla el núcleo de la galaxia, dando forma a las órbitas de las estrellas y el gas en la protuberancia central. El descubrimiento de Sagitario A asterisco fue un triunfo de la astronomía moderna. Al observar las rápidas órbitas de las estrellas cerca del centro galáctico, los astrónomos pudieron confirmar la existencia de este gigante invisible. Su gravedad es tan inmensa que atrae a las estrellas a órbitas que pueden llevarlas a unas pocas horas luz de su horizonte de sucesos. Aunque Sagitario A asterisco es relativamente tranquilo hoy en día, es probable que haya experimentado fases activas en el pasado. Durante estos tiempos, consumió enormes cantidades de material, emitiendo poderosos chorros de energía que influyeron en la distribución del gas y las estrellas en el núcleo galáctico. Se cree que los agujeros negros supermasivos como Sagitario A asterisco desempeñan un papel crucial en la formación de galaxias. Su influencia gravitacional regula la formación de estrellas y ayuda a estabilizar la estructura de las galaxias. Hace unos 400 millones de años, en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. En su centro, una protoestrella se encendió y se convirtió en el Sol. Alrededor del joven Sol, el material restante se aplanó en un disco giratorio. Durante millones de años, las partículas dentro de este disco chocaron y se fusionaron, formando planetesimales, los componentes básicos de los planetas. En las regiones internas del disco, donde las temperaturas eran altas, se formaron planetas rocosos como la Tierra. Más lejos, en regiones más frías, gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno tomaron forma. La posición de la Tierra en la zona habitable del Sol le permitió retener agua líquida, creando las condiciones necesarias para la vida. Su composición refleja la larga historia de la Vía Láctea, conteniendo elementos forjados en estrellas antiguas y dispersos por explosiones de supernovas. La Vía Láctea es una galaxia vasta y compleja que abarca más de 100.000 años luz. Contiene cientos de miles de millones de estrellas, junto con innumerables planetas, nubes de gas y materia oscura. Sus brazos espirales son regiones vibrantes de formación estelar, iluminadas por estrellas jóvenes y nubes de gas brillantes. El bulbo central, por el contrario, es una densa región llena de estrellas más viejas y anclada por el agujero negro supermasivo, Sagitario A asterisco. La Vía Láctea está rodeada por un halo de materia oscura que se extiende mucho más allá de la galaxia visible. Este halo invisible proporciona el pegamento gravitacional que mantiene unida a la galaxia, asegurando su estabilidad y estructura. En unos 4.500 millones de años, la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda, su gran vecina más cercana. Este evento cósmico, aunque lento, transformará ambas galaxias en una nueva estructura más grande. A medida que las galaxias se fusionan, sus nubes de gas se comprimen, desencadenando ondas de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se combinarán, formando un agujero negro supermasivo masivo en el corazón de la galaxia resultante. La nueva galaxia, a menudo conocida como Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Aunque su estructura espiral desaparecerá, sus estrellas y planetas llevarán el legado de la Vía Láctea al futuro. Incluso después de la fusión, los restos de la Vía Láctea continuarán a la deriva a través de un universo en expansión, un testimonio de los ciclos de creación y transformación cósmica. El inicio del universo fue a la vez un momento de extraordinaria simplicidad e insondable complejidad. El Big Bang, hace 13.800 millones de años, no fue una explosión tradicional, sino la rápida expansión del espacio mismo. En ese instante, toda la energía y la materia nacieron, gobernadas por fuerzas fundamentales que darían forma a todo. La inflación, una fase de crecimiento exponencial, se produjo en la primera billonésima de segundo. Suavizó el universo, creando la estructura a gran escala que observamos hoy en día,
al tiempo que estiraba las fluctuaciones cuánticas hasta convertirlas en semillas de galaxias y estrellas. Estas fluctuaciones eran tan diminutas que, sin embargo, contenían el plano de la red cósmica, una vasta red de filamentos y vacíos que definen el universo. A medida que las temperaturas bajaban, los protones y neutrones se combinaban en núcleos de hidrógeno y helio. El universo se enfrió aún más, entrando en la Edad Media, un periodo de silencio y anticipación. La gravedad comenzó a atraer la materia hacia regiones densas, pero el cosmos permaneció a oscuras, ya que aún no se habían formado estrellas. La recombinación, cuando los electrones se unieron a los núcleos para formar átomos neutros, permitió que la luz viajara libremente por primera vez. El fondo cósmico de microondas, una tenue radiación que baña el universo aún hoy, es una instantánea de este momento. Es la clave para comprender la infancia del universo y las fuerzas que dieron forma a su evolución. La influencia de la gravedad comenzó a esculpir el cosmos durante la Edad Media. Densas regiones de hidrógeno y helio gaseoso, amplificadas por la materia oscura, colapsaron en las primeras estrellas. Estas estrellas de población 3 eran de escala titánica, cientos de veces la masa del Sol, y ardían con un brillo intenso. Estas estrellas vivieron brevemente, explotando en supernovas que enriquecieron su entorno con elementos más pesados. Este proceso de enriquecimiento, la alquimia estelar, permitió que se formaran nuevas generaciones de estrellas, cada una químicamente más compleja que la anterior. Cúmulos de estrellas se fusionaron en protogalaxias, sistemas caóticos unidos por halos de materia oscura. Estas protogalaxias eran pequeñas e irregulares, pero chocaban y se fusionaban con frecuencia, intercambiando material y energía. Esta interacción violenta impulsó su crecimiento y complejidad. La Vía Láctea comenzó como una de esas protogalaxias. Sus primeros años estuvieron marcados por las fusiones y la canibalización, un proceso que continuaría durante miles de millones de años. La mano invisible de la materia oscura dio forma a su estructura, proporcionando el andamiaje gravitacional que le permitió evolucionar hasta convertirse en una galaxia espiral. El crecimiento de la Vía Láctea no fue pacífico. Durante miles de millones de años, devoró galaxias más pequeñas, destrozándolas con las fuerzas de marea. Estas fusiones no fueron aleatorias, sino orquestadas por la atracción gravitacional de la Vía Láctea. Una de las colisiones más grandes y transformadoras ocurrió hace unos 10.000 millones de años con Gaia Encélado, una galaxia que aportó miles de millones de estrellas a la Vía Láctea. Este evento engrosó el disco galáctico y enriqueció la galaxia con elementos que más tarde formarían estrellas, planetas e incluso vida. Incluso hoy en día, los restos de estas fusiones son visibles como corrientes estelares. Estos son los restos de galaxias más pequeñas, estiradas en largos arcos por la gravedad de la Vía Láctea. Cada corriente cuenta una historia, preservando la memoria de una galaxia que fue consumida y transformada. El proceso de canibalismo galáctico continúa. La galaxia enana de Sagitario, actualmente en proceso de desmantelamiento, está añadiendo gradualmente sus estrellas al halo de la Vía Láctea. Estas interacciones continuas aseguran que la Vía Láctea permanezca dinámica, remodelándose constantemente. La transformación de la Vía Láctea en una galaxia espiral comenzó hace unos 9.000 millones de años. A medida que su masa crecía, las estrellas y el gas se asentaron en un disco plano y giratorio. Esta estructura estaba gobernada por el momento angular, que organizaba el movimiento caótico de las estrellas en un sistema coherente. Los brazos espirales, una de las características definitorias de la Vía Láctea, no son estructuras fijas. Son regiones de mayor densidad, creadas por ondas de compresión gravitatoria. A medida que estas ondas de densidad se mueven a través de la galaxia, comprimen nubes de gas, desencadenando estallidos de formación estelar. Estos brazos son vibrantes y dinámicos, iluminados por estrellas jóvenes y masivas que arden intensamente antes de que terminen sus breves vidas. Los brazos también albergan vastas nubes moleculares que sirven como viveros estelares. Las interacciones con galaxias satélite, como la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, han desempeñado un papel en el mantenimiento de la estructura espiral. Estos encuentros gravitacionales crean ondas en el disco, sosteniendo las ondas de densidad que definen los brazos. Sagitario A*, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, es un gigante gravitacional. Su masa,
equivalente a 4 millones de soles, ancla el núcleo de la galaxia, influyendo en el movimiento de las estrellas y el gas en un radio de miles de años luz. Los astrónomos descubrieron Sagitario A* observando las órbitas de las estrellas cerca del centro galáctico. Estas estrellas se mueven a velocidades increíbles, sus trayectorias curvadas por la inmensa gravedad del agujero negro. Si bien Sagitario A* es relativamente tranquilo ahora, es probable que haya experimentado fases activas en el pasado. Durante estos tiempos, consumió grandes cantidades de gas y polvo, emitiendo poderosos chorros de radiación. Estos estallidos energéticos dieron forma a la distribución del material en las regiones centrales, influyendo en la formación estelar y la dinámica galáctica. Los agujeros negros supermasivos son componentes enigmáticos pero esenciales de las galaxias. Sus orígenes siguen siendo un misterio, pero se cree que se forman temprano en la historia de una galaxia, creciendo a través de fusiones y la acumulación de material. Hace unos 4.600 millones de años, dentro del brazo de Orión de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar. Este evento marcó el nacimiento del Sistema Solar. En el centro de la nube que colapsaba, se encendió una joven estrella, el Sol. A su alrededor, el material restante se aplanó en un disco giratorio, donde las partículas chocaron y se fusionaron en planetesimales. Estos pequeños cuerpos se convirtieron en los planetas, lunas y asteroides que definen nuestro sistema solar. La Tierra se formó en la región interior del disco, donde las temperaturas eran altas. Situado en la zona habitable del Sol, retenía el agua líquida, creando las condiciones para que surgiera la vida. Los elementos que componen la Tierra y sus formas de vida se forjaron en los núcleos de estrellas antiguas y se dispersaron por toda la galaxia por supernovas. El Sistema Solar es un producto directo de la larga historia de evolución química de la Vía Láctea. La Vía Láctea es un sistema vibrante y complejo, hogar de cientos de miles de millones de estrellas e incontables sistemas planetarios. Sus brazos espirales son regiones activas de formación estelar, mientras que su protuberancia central contiene estrellas más viejas y el enigmático Sagitario A*. Más allá de las estrellas y el gas visibles se encuentra el halo de materia oscura de la galaxia, una estructura vasta e invisible que proporciona el pegamento gravitacional que mantiene unida a la galaxia. La Vía Láctea forma parte del Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Sus compañeras, como la galaxia de Andrómeda y las nubes de Magallanes, desempeñan un papel importante en la configuración de su futuro. En unos 4.500 millones de años, la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda. Este evento cósmico en cámara lenta transformará ambas galaxias, creando una nueva estructura más grande. Durante la fusión, las nubes de gas se comprimirán, encendiendo ondas de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se combinarán, formando un agujero negro supermasivo aún más grande. La galaxia resultante, a menudo llamada Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Aunque su estructura espiral desaparecerá, sus estrellas y planetas llevarán el legado de la Vía Láctea a un futuro lejano. Incluso después de la fusión, los restos de la Vía Láctea flotarán a la deriva a través de un universo en expansión, un testimonio de los ciclos de creación y transformación que gobiernan el cosmos. El universo nació en un momento de extraordinaria energía y potencial. Un evento que llamamos el Gran El Universo nació en un momento de extraordinaria energía y potencial. Un evento que llamamos el Big Bang. En sus inicios, el tiempo, el espacio y la materia llegaron a existir, creando la base de todo lo que existe. En menos de una billonésima de segundo, el universo experimentó un periodo de rápida inflación, expandiéndose exponencialmente y suavizando su estructura. Esta fase inflacionaria dejó tras de sí diminutas fluctuaciones cuánticas, diferencias de densidad tan diminutas que parecían intrascendentes. Sin embargo, estas ondas se convirtieron en las semillas de todas las estructuras cósmicas, galaxias, cúmulos y la vasta red cósmica. A medida que el universo se enfriaba, se formaron protones y neutrones, seguidos de la creación de los primeros núcleos atómicos durante un proceso conocido como nucleosíntesis del Big Bang. En cuestión de minutos, el hidrógeno y el helio dominaron el universo, y las trazas de litio proporcionaron los primeros ingredientes para la química cósmica. Durante cientos de miles de años, el universo estuvo envuelto en oscuridad. Los fotones, o partículas de luz,
quedaron atrapados en un plasma denso, incapaces de viajar libremente. La gravedad, sin embargo, ya estaba trabajando en silencio, arrastrando la materia hacia regiones más densas. Cuando el universo se enfrió lo suficiente como para que los electrones se unieran a los núcleos, se produjo la recombinación. Este evento liberó fotones, llenando el cosmos de luz por primera vez. Estos fotones se observan hoy en día como el fondo cósmico de microondas, un tenue resplandor que proporciona una instantánea del universo naciente. A raíz de la recombinación, el universo entró en la edad oscura cósmica. Era una época en la que se estaban formando las primeras estructuras, pero aún no se había encendido ninguna estrella que iluminara la vasta extensión. La gravedad continuó su trabajo silencioso, arrastrando hidrógeno y helio hacia regiones densas dentro de halos de materia oscura. Estos halos, compuestos de materia oscura invisible pero masiva, actuaron como anclas gravitacionales para las nubes de gas que eventualmente formarían galaxias. Las primeras estrellas, las estrellas de población 3, se encendieron aproximadamente 200 millones de años después del Big Bang, poniendo fin a la Edad Media. Estas estrellas eran inmensas, ardían a millones de grados y vivían solo unos pocos millones de años. Sus núcleos forjaron los primeros elementos más pesados, como el carbono y el oxígeno, que se liberaron en el gas circundante cuando explotaron como supernovas. Los cúmulos de estas estrellas formaron protogalaxias, conjuntos caóticos de luz y materia. Estas primeras galaxias eran pequeñas e irregulares, chocando y fusionándose con frecuencia. Con el tiempo, estas protogalaxias evolucionaron hasta convertirse en sistemas más grandes y estructurados. La Vía Láctea comenzó como una de estas primeras galaxias. Comenzó como una modesta colección de estrellas y gas, rodeada por un halo de materia oscura. A lo largo de miles de millones de años, creció a través de fusiones y acreción, evolucionando hasta convertirse en la majestuosa galaxia espiral que vemos hoy. El crecimiento de la Vía Láctea fue impulsado por un proceso de destrucción y asimilación. Durante miles de millones de años, consumió galaxias más pequeñas, separándolas con fuerzas de marea e incorporando sus estrellas y gas a su propia estructura. Uno de los eventos más transformadores en la historia de la Vía Láctea ocurrió hace unos 10.000 millones de años, cuando colisionó con la galaxia Gaia Encélado. Esta fusión añadió miles de millones de estrellas a la Vía Láctea y creó su grueso disco. La colisión también desencadenó olas de formación de estrellas, enriqueciendo la galaxia con elementos que más tarde formarían planetas y vida. Hoy en día, los restos de estas antiguas colisiones son visibles como corrientes estelares, rastros largos y delgados de estrellas que orbitan la Vía Láctea. Estas corrientes son los restos de galaxias más pequeñas, preservadas como registros fósiles del pasado dinámico de la Vía Láctea. Incluso ahora, la Vía Láctea sigue creciendo. La galaxia enana de Sagitario, por ejemplo, está siendo destrozada, y sus estrellas se unen gradualmente al halo de la Vía Láctea. Este proceso continuo garantiza que la galaxia permanezca dinámica y en constante cambio. Hace unos 9.000 millones de años, la Vía Láctea comenzó a desarrollar su icónica estructura espiral. A medida que sus estrellas y gas se asentaron en un disco giratorio, la influencia del momento angular hizo que la galaxia se aplanara hasta convertirse en un plano. Los brazos espirales son regiones de mayor densidad dentro de este disco. Estas ondas de densidad actúan como ondas cósmicas atascos de tráfico, comprimiendo las nubes de gas a medida que se mueven a través de la galaxia. Esta compresión desencadena ráfagas de formación estelar, creando regiones vibrantes llenas de estrellas jóvenes y luminosas. Los brazos están iluminados por estas estrellas, que arden intensamente pero viven brevemente. Nubes masivas de gas molecular dentro de los brazos sirven como viveros estelares, produciendo constantemente nuevas generaciones de estrellas. Las interacciones con galaxias satélite, como las nubes de Magallanes, ayudan a sostener los brazos espirales mediante la creación de ondas en el disco. Estas ondas evolucionan en ondas de densidad, asegurando que la estructura espiral de la Vía Láctea permanezca activa y dinámica. En el corazón de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A*, un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 4 millones de soles. A pesar de su inmenso tamaño, Sagitario A* es invisible. Su presencia se infiere del movimiento de las estrellas y el gas cerca del centro galáctico.
Los astrónomos han observado estrellas que orbitan alrededor de Sagitario a velocidades increíbles, algunas completando sus órbitas en tan solo 16 años. Estas observaciones confirmaron la existencia del agujero negro y proporcionaron una medición precisa de su masa. Aunque ahora está relativamente inactivo, es probable que Sagitario a haya experimentado periodos de intensa actividad en el pasado. Durante estas fases activas, consumió grandes cantidades de material, emitiendo poderosos chorros de radiación que influyeron en las regiones centrales de la galaxia. Se cree que los agujeros negros supermasivos como Sagitario a desempeñan un papel clave en la evolución de las galaxias. Su atracción gravitacional estabiliza las órbitas de las estrellas cercanas, mientras que sus estallidos energéticos regulan la formación estelar y dan forma a la distribución del gas. Hace unos 4.600 millones de años, dentro del brazo de Orión de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. En su centro, una protoestrella se encendió y se convirtió en el Sol. El material restante se aplanó en un disco giratorio, donde las partículas chocaron y se fusionaron en planetesimales. Estos pequeños cuerpos se convirtieron en los planetas, lunas y asteroides que componen nuestro sistema solar. La Tierra, al formarse en la zona habitable del Sol, retuvo agua líquida y desarrolló las condiciones necesarias para la vida. Su composición refleja la historia de enriquecimiento químico de la Vía Láctea, conteniendo elementos forjados en estrellas antiguas. La Vía Láctea es una galaxia vasta y compleja que abarca más de 100.000 años luz. Contiene cientos de miles de millones de estrellas, innumerables planetas y grandes cantidades de gas y materia oscura. Los brazos espirales son regiones vibrantes de formación estelar, mientras que el bulbo central es el hogar de estrellas más viejas y el agujero negro supermasivo, Sagitario a El halo de materia oscura de la galaxia, invisible pero masivo, proporciona el marco gravitacional que la mantiene unida. La Vía Láctea forma parte del Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Sus compañeras más cercanas, la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, aportan gas y estrellas a su estructura a través de interacciones continuas. En unos 4.500 millones de años, la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda, su gran vecina más cercana. Esta fusión cósmica transformará ambas galaxias en una nueva estructura más grande. A medida que las galaxias se fusionan, sus nubes de gas se comprimen, desencadenando estallidos de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se combinarán, formando un agujero negro supermasivo masivo en el corazón de la galaxia resultante. La nueva galaxia, a menudo conocida como Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Aunque sus brazos espirales desaparecerán, sus estrellas y planetas llevarán el legado de ambas galaxias en el futuro. Incluso después de la fusión, los restos de la Vía Láctea continuarán a la deriva a través de un universo en expansión, un testimonio de los ciclos de creación y transformación cósmica. El origen del universo, el Big Bang, no fue simplemente la creación de la materia, sino el tejido mismo de la realidad, el espacio y el tiempo, que se expandió a partir de una singularidad de densidad infinita. Este momento, hace 13.800 millones de años, puso el cosmos en movimiento, dando forma a las fuerzas y partículas que gobiernan todo. En las primeras fracciones de segundo, la inflación impulsó el universo hacia afuera a velocidades inimaginables, estirándolo exponencialmente e imprimiendo las semillas de futuras estructuras cósmicas. Pequeñas fluctuaciones cuánticas se convirtieron en la base de la red cósmica, la vasta red de galaxias y vacíos que observamos hoy en día. A medida que el universo se enfriaba, los quarks y gluones se condensaron en protones y neutrones, seguidos de la creación de núcleos atómicos. 3 minutos después del Big Bang, el hidrógeno y el helio dominaban, con trazas de litio completando la mezcla primordial. Sin embargo, el cosmos permanecía a oscuras. La luz quedó atrapada en un denso plasma de electrones e iones libres hasta que se produjo la recombinación 380.000 años después. Este evento permitió que los fotones escaparan, creando el fondo cósmico de microondas, un mapa brillante del universo temprano. Su tenue radiación lleva la huella de las primeras estructuras cósmicas, las precursoras de galaxias como la Vía Láctea. La gravedad, el arquitecto invisible del cosmos, comenzó a esculpir las primeras galaxias durante la Edad Media.
Densas regiones de hidrógeno y helio, atraídas por halos de materia oscura, formaron las primeras nubes de formación estelar. Las primeras estrellas, nacidas alrededor de 200 millones de años después del Big Bang, pusieron fin a la Edad Media. Estas estrellas de población 3 eran enormes y de corta vida, y su intenso calor forjaba elementos más pesados en sus núcleos. Sus supernovas enriquecieron el gas circundante, preparando el escenario para la formación de estrellas y galaxias más complejas. Estas estrellas se agruparon en protogalaxias, sistemas caóticos e irregulares unidos por la materia oscura. Estas primeras galaxias chocaron con frecuencia, fusionándose en estructuras más grandes. La Vía Láctea comenzó como una de esas protogalaxias, creciendo a través de una serie de fusiones y acreciones. La materia oscura jugó un papel crucial, actuando como andamiaje para estas galaxias. Invisible pero masivo, proporcionó el marco gravitacional que permitió que el gas y las estrellas se fusionaran en las primeras estructuras galácticas. La historia de la Vía Láctea es una historia de supervivencia y dominio. Durante miles de millones de años, consumió galaxias más pequeñas en un proceso conocido como canibalismo galáctico. Estos eventos no fueron aleatorios. Eran impulsados por la inexorable atracción de la gravedad. Una de las fusiones más transformadoras ocurrió hace unos 10.000 millones de años con la galaxia Gaia Encélado. Esta colisión engrosó el disco de la Vía Láctea y lo enriqueció con elementos pesados. También pobló el halo de la galaxia con estrellas que continúan orbitando en la actualidad. Incluso ahora, se pueden observar restos de estas antiguas fusiones. Las corrientes estelares, arcos alargados de estrellas, son los restos de galaxias más pequeñas destrozadas por la gravedad de la Vía Láctea. Estas corrientes son como fósiles que preservan la memoria del pasado violento de la galaxia. La Vía Láctea sigue siendo dinámica. La galaxia enana de Sagitario, que actualmente está siendo destrozada, está contribuyendo con sus estrellas al halo de la Vía Láctea. Estas interacciones continuas aseguran que la galaxia continúe creciendo y evolucionando. Hace unos 9.000 millones de años, la Vía Láctea comenzó a desarrollar su distintiva estructura espiral. A medida que sus estrellas y gas se asentaron en un disco giratorio, la influencia del momento angular aplanó la galaxia hasta convertirla en un plano. Los brazos espirales son regiones de densidad aumentada, creadas por ondas de densidad que se propagan a través del disco. Estas ondas comprimen las nubes de gas, desencadenando la formación de estrellas a medida que se mueven. Los brazos están iluminados por estrellas jóvenes y masivas que brillan intensamente pero viven solo brevemente. Le dan a la Vía Láctea su apariencia vibrante y dinámica. Los brazos también albergan vastas nubes moleculares, viveros estelares donde nacen nuevas generaciones de estrellas. Las interacciones con galaxias satélite, como las nubes de Magallanes, han ayudado a mantener la estructura espiral de la Vía Láctea. Estos encuentros gravitacionales crean ondas en el disco, que evolucionan en ondas de densidad. En el centro de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A asterisco, un agujero negro supermasivo con una masa de unos 4 millones de soles. Aunque invisible, su presencia es revelada por las rápidas órbitas de las estrellas cercanas, algunas de las cuales completan sus circuitos en solo unas pocas décadas. Es probable que Sagitario A asterisco se formara en la historia temprana de la galaxia, creciendo a medida que consumía gas, polvo y estrellas. Durante sus fases activas, emitió poderosos chorros de radiación que dieron forma a las regiones centrales de la galaxia. Hoy en día, Sagitario A asterisco es relativamente tranquilo, pero su influencia se extiende a través del núcleo de la Vía Láctea, anclando las estrellas y el gas de la protuberancia central. Se cree que los agujeros negros supermasivos como Sagitario A asterisco desempeñan un papel clave en la evolución de las galaxias, regulando la formación de estrellas y dando forma a la distribución de la materia. Hace aproximadamente 4.600 millones de años, en una región tranquila del brazo de Orión de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar. En su centro, una protoestrella se encendió y se convirtió en el Sol. Alrededor del joven Sol, el material restante se aplanó en un disco protoplanetario. A lo largo de millones de años, las partículas de este disco chocaron y se fusionaron, formando planetesimales, los componentes básicos de los planetas. En las regiones internas del disco, se formaron planetas rocosos como la Tierra. Más lejos, en regiones más frías,
gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno tomaron forma. La posición de la Tierra en la zona habitable del Sol le permitió retener agua líquida, creando condiciones favorables para la vida. La composición del sistema solar refleja la larga historia de enriquecimiento químico de la Vía Láctea, que contiene elementos forjados en estrellas antiguas y dispersados por supernovas. La Vía Láctea es una galaxia vasta y compleja que abarca más de 100.000 años luz y contiene cientos de miles de millones de estrellas. Sus brazos espirales son regiones dinámicas de formación estelar, iluminadas por estrellas jóvenes y nubes de gas brillantes. La protuberancia central, una densa región llena de estrellas más viejas, es el hogar de Sagitario A asterisco. Más allá de la galaxia visible se encuentra un halo de materia oscura, una estructura invisible pero masiva que proporciona el marco gravitacional que mantiene unida a la galaxia. La Vía Láctea forma parte del Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Sus compañeras, incluyendo la galaxia de Andrómeda y las nubes de Magallanes, influyen en su estructura y evolución. En unos 4.500 millones de años, la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda. Esta fusión cósmica se desarrollará a lo largo de cientos de millones de años, transformando ambas galaxias en una nueva estructura más grande. A medida que las galaxias se fusionan, sus nubes de gas se comprimen, desencadenando estallidos de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se combinarán, formando un agujero negro supermasivo en el corazón de la galaxia resultante. La nueva galaxia, a menudo llamada Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Aunque su estructura espiral desaparecerá, sus estrellas y planetas llevarán el legado de ambas galaxias a un futuro lejano. Incluso después de la fusión, los restos de la Vía Láctea continuarán a la deriva a través de un universo en expansión, un testimonio de los ciclos de creación y transformación cósmica. El universo nació hace 13.800 millones de años en un evento que desafía una explicación simple: el Big Bang. No se trató de una explosión convencional, sino de una rápida expansión del espacio en sí. El tiempo, el espacio, la energía y la materia surgieron simultáneamente, formando el tejido mismo de la existencia. En la primera fracción infinitesimal de segundo, el universo experimentó inflación, una fase de crecimiento exponencial que suavizó las irregularidades al tiempo que estiraba las diminutas fluctuaciones cuánticas a escalas cósmicas. Estas fluctuaciones se convirtieron en las semillas de galaxias, estrellas y las inmensas estructuras que vemos hoy. A medida que el universo se enfriaba, se formaban partículas y, en 3 minutos, se crearon los primeros elementos, hidrógeno, helio y trazas de litio, a través de la nucleosíntesis del Big Bang. El universo era ahora una sopa caliente de partículas y luz, pero permanecía a oscuras, ya que los fotones estaban atrapados dentro del denso plasma. Este manto de oscuridad se levantó 380.000 años después durante la recombinación, cuando los electrones y los núcleos se combinaron para formar átomos neutros. Por primera vez, la luz podía viajar libremente, iluminando el cosmos. Esta antigua luz, el fondo cósmico de microondas, es una instantánea del universo en ese momento, un registro de sus primeras estructuras. La Edad Oscura, un periodo posterior a la recombinación, marcó una época de tranquila evolución cósmica. La gravedad comenzó a atraer hidrógeno y helio a regiones más densas, formando vastas nubes de gas dentro de halos de materia oscura. Aproximadamente 200 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas se encendieron y anunciaron el final de la Edad Media y el comienzo del amanecer cósmico. Estas estrellas, conocidas como estrellas de población 3, eran masivas y luminosas, pero de corta vida. Vivieron rápido y murieron en supernovas brillantes, enriqueciendo el gas circundante con elementos más pesados. Los cúmulos de estas estrellas se convirtieron en las primeras protogalaxias. Estos pequeños y caóticos sistemas chocaban y se fusionaban con frecuencia, impulsados por la implacable atracción de la gravedad. Con el tiempo, estas protogalaxias se hicieron más grandes, evolucionando hasta convertirse en las primeras galaxias de pleno derecho. La Vía Láctea fue una de estas primeras galaxias, un sistema modesto que se expandió a través de fusiones y acreciones. La materia oscura, aunque invisible, desempeñó un papel crucial al proporcionar el marco gravitacional necesario para la formación y estabilidad de las galaxias.
La historia de la Vía Láctea está definida por su apetito por las galaxias más pequeñas. A lo largo de miles de millones de años, ha absorbido a innumerables compañeros, destrozándolos e incorporando sus estrellas, gas y materia oscura a su estructura. Una de las colisiones más significativas de su historia ocurrió hace unos 10,000 millones de años con Gaia Encélado, una galaxia masiva que añadió miles de millones de estrellas a la Vía Láctea y creó su grueso disco. Esta fusión también enriqueció la Vía Láctea con elementos pesados, preparando el escenario para la formación de planetas rocosos y vida compleja. Las corrientes estelares, largas rastros arqueadas de estrellas, son evidencia del pasado caníbal de la Vía Láctea. Estas corrientes son los restos de galaxias más pequeñas que fueron interrumpidas por la gravedad de la Vía Láctea, y sus estrellas ahora forman parte del halo galáctico. Incluso ahora, la Vía Láctea sigue creciendo. La galaxia enana de Sagitario, que actualmente está siendo destrozada, está contribuyendo con sus estrellas a la Vía Láctea. Estas interacciones son un testimonio de la naturaleza en constante evolución de la galaxia. La estructura espiral de la Vía Láctea comenzó a emerger hace unos 9.000 millones de años, cuando sus estrellas y gas se asentaron en un disco giratorio. La influencia del momento angular hizo que la galaxia se aplanara hasta convertirse en un plano, un sello distintivo de las galaxias espirales. Los brazos espirales son regiones de mayor densidad dentro del disco, creadas por ondas de densidad que se propagan a través de la galaxia. Estas ondas comprimen las nubes de gas, desencadenando la formación de estrellas a medida que se mueven. Las estrellas masivas nacidas en estas regiones iluminan los brazos, dando a la Vía Láctea su apariencia sorprendente. Los brazos son dinámicos y están en constante evolución. Se sustentan en interacciones con galaxias más pequeñas, como la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, que crean ondas en el disco. Estas ondas evolucionan en ondas de densidad, perpetuando la estructura espiral. Alrededor de 4 millones de soles, ejerce una profunda influencia gravitacional sobre las estrellas y el gas circundantes. El descubrimiento de Sagitario A asterisco fue un hito en la astronomía moderna. Al observar las rápidas órbitas de las estrellas cerca del centro galáctico, los astrónomos confirmaron la presencia de una masa invisible. Estas estrellas se mueven a velocidades extraordinarias, algunas completando sus órbitas en solo unos pocos años. Aunque Sagitario asterisco está relativamente tranquilo ahora, es probable que haya experimentado periodos de intensa actividad en el pasado. Durante estas fases, consumió grandes cantidades de material, emitiendo potentes chorros de radiación. Estos estallidos dieron forma a las regiones centrales de la galaxia, influyendo en la formación de estrellas y la distribución del gas. Hace unos 4.600 millones de años, en un tranquilo rincón del brazo de Orión de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar. En su centro, una protoestrella se encendió y se convirtió en el Sol. El material restante formó un disco protoplanetario, donde las partículas chocaron y se fusionaron en planetesimales. Estos pequeños cuerpos se convirtieron en los planetas, lunas y asteroides que componen el sistema solar. La Tierra, al formarse en la zona habitable del Sol, retuvo agua líquida, un ingrediente clave para la vida. Su composición refleja miles de millones de años de evolución cósmica, conteniendo elementos forjados en estrellas antiguas y dispersos por toda la galaxia por explosiones de supernovas. La Vía Láctea es un sistema colosal y dinámico, que abarca más de 100.000 años luz y contiene cientos de miles de millones de estrellas. Sus brazos espirales son regiones de intensa formación estelar, iluminadas por estrellas jóvenes y nubes de gas brillantes. El bulbo central es una región densa llena de estrellas más viejas, mientras que el halo de la galaxia contiene cúmulos globulares antiguos y los restos de galaxias perturbadas. Alrededor de la galaxia visible hay un vasto halo de materia oscura, que proporciona el pegamento gravitacional que mantiene unida a la Vía Láctea. La Vía Láctea es parte del Grupo Local, una colección de galaxias ligadas gravitacionalmente que incluye Andrómeda y las nubes de Magallanes. Estos compañeros influyen en la estructura de la Vía Láctea y desempeñarán un papel en su evolución futura. En aproximadamente 4.500 millones de años, la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda. Esta fusión cósmica en cámara lenta será un espectáculo de transformación que durará cientos de millones de años. A medida que las galaxias se fusionan, sus nubes de gas se comprimen,
desencadenando estallidos de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se combinarán, formando un agujero negro supermasivo masivo en el centro de la galaxia resultante. La nueva galaxia, a menudo conocida como Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Mientras que sus brazos espirales desaparecerán, sus estrellas y planetas continuarán orbitando en la vasta estructura cósmica. Incluso después de la fusión, los restos de la Vía Láctea flotarán a la deriva a través de un universo en expansión, un testimonio de los ciclos de creación y transformación que definen el cosmos. La historia del universo comenzó hace 13.800 millones de años, no con la luz, sino con la expansión. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, era la expansión del espacio mismo. Esta expansión creó el tiempo, las leyes de la física y el tejido mismo de la realidad. En la primera billonésima de segundo, el universo sufrió inflación, una fase de rápido crecimiento que lo expandió en proporciones inimaginables. Las fluctuaciones cuánticas, pequeñas variaciones en la densidad, se estiraron a escalas cósmicas, formando las semillas de todas las futuras galaxias y estructuras cósmicas. A medida que el universo se enfriaba, las partículas se combinaron para formar protones y neutrones, que a su vez formaron los núcleos de los primeros elementos: hidrógeno, helio y litio. Estos elementos primordiales dominaban el cosmos. Sin embargo, el universo permanecía envuelto en la oscuridad, su luz atrapada por un denso plasma. Esta era de oscuridad terminó con la recombinación, un momento crucial en el que el universo se enfrió lo suficiente como para que los electrones se unieran a los núcleos, formando átomos neutros. La luz finalmente pudo viajar libremente, creando el fondo cósmico de microondas, un tenue resplandor que aún impregna el universo, sosteniendo la huella de sus primeras estructuras. En el silencio de la Edad Media, la gravedad comenzó a esculpir las primeras estructuras cósmicas. Vastas nubes de hidrógeno y helio se fusionaron dentro de halos invisibles de materia oscura, formando densas regiones donde se encenderían las primeras estrellas. Alrededor de 200 millones de años después del Big Bang, nacieron las primeras estrellas, conocidas como estrellas de población 3. Estas estrellas titánicas ardían ferozmente. Sus núcleos forjaban elementos más pesados como el carbono y el carbono. Oxígeno. Su esperanza de vida fue efímera, durando solo unos pocos millones de años antes de explotar como supernovas. Los restos de estas estrellas enriquecieron su entorno, permitiendo la formación de estrellas más complejas y las primeras protogalaxias. Estas protogalaxias eran pequeñas e irregulares, chocando y fusionándose frecuentemente en una danza caótica de crecimiento. La Vía Láctea surgió durante esta era como una de las muchas protogalaxias. Comenzó como un modesto ensamblaje de estrellas y gas, rodeado por un halo de materia oscura. A lo largo de miles de millones de años, creció a través de fusiones y acreciones, ocupando gradualmente su lugar entre las grandes galaxias espirales. El crecimiento de la Vía Láctea ha sido una historia de supervivencia y asimilación. Durante miles de millones de años, ha consumido galaxias más pequeñas, incorporando sus estrellas, gas y materia oscura a su estructura. Uno de los eventos más significativos de su historia ocurrió hace unos 10.000 millones de años, cuando colisionó con la galaxia Gaia Encélado. Esta fusión remodeló la Vía Láctea, creando su grueso disco e infundiéndole nuevas estrellas. También enriqueció la diversidad química de la galaxia, sentando las bases para futuros sistemas estelares y planetas. La evidencia de estas fusiones sigue siendo visible hoy en día en las corrientes estelares, rastros largos y arqueados de estrellas que alguna vez pertenecieron a galaxias más pequeñas. Estas corrientes son como fósiles celestes, preservando la memoria de la historia dinámica de la Vía Láctea. Incluso hoy en día, la Vía Láctea sigue creciendo. La galaxia enana de Sagitario está siendo desmantelada por la gravedad de la Vía Láctea. Sus estrellas y gas se unen al halo galáctico. Este proceso continuo asegura que la galaxia permanezca dinámica y en constante evolución. Hace unos 9.000 millones de años, la Vía Láctea comenzó a adoptar su icónica forma de espiral. A medida que sus estrellas y gas se asentaron en un disco giratorio, el momento angular hizo que la galaxia se aplanara hasta convertirse en un plano. Esto marcó el comienzo de su transformación en una gran galaxia espiral. Los brazos espirales, iluminados por estrellas jóvenes y masivas,
son estructuras dinámicas creadas por ondas de densidad. Estas ondas comprimen las nubes de gas, desencadenando estallidos de formación estelar a medida que se mueven a través de la galaxia. Estos brazos son regiones de constante actividad y renovación, donde nubes masivas de gas molecular sirven como viveros estelares. La interacción de la formación de estrellas, las explosiones de supernovas y las fuerzas gravitacionales garantiza que los brazos permanezcan vibrantes y dinámicos. La estructura espiral está influenciada por las interacciones con galaxias satélite, como la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes. Estos encuentros gravitacionales crean ondas en el disco, sosteniendo los brazos espirales y dando forma a sus patrones. En el centro de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A*, un agujero negro supermasivo con una masa de aproximadamente 4 millones de soles. Su atracción gravitacional domina los movimientos de las estrellas y el gas en el núcleo galáctico, dando forma a la dinámica de la protuberancia central. Los astrónomos descubrieron Sagitario A* observando las rápidas órbitas de las estrellas cerca del centro galáctico. Estas estrellas, algunas viajando a miles de kilómetros por segundo, revelan la presencia de un objeto masivo e invisible, un agujero negro. Aunque ahora está relativamente tranquilo, es probable que Sagitario A* haya experimentado fases activas en el pasado. Durante estos periodos, consumió grandes cantidades de material, emitiendo poderosos chorros de energía que influyeron en la distribución del gas y las estrellas. Se cree que los agujeros negros supermasivos como Sagitario A* desempeñan un papel fundamental en la formación y evolución de las galaxias, regulando la formación de estrellas y estabilizando sus regiones centrales. Hace aproximadamente 4.600 millones de años, dentro del brazo de Orión de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar. En su centro, una protoestrella se encendió y se convirtió en el Sol. Alrededor del Sol, el material restante se aplanó en un disco protoplanetario giratorio. A lo largo de millones de años, las partículas de este disco colisionaron y se fusionaron, formando planetesimales. Estos pequeños cuerpos se convirtieron en los planetas, lunas y asteroides que definen nuestro sistema solar. La Tierra se formó en la región interior del disco, donde surgieron los planetas rocosos. Situada en la zona habitable del Sol, la Tierra retenía agua líquida, proporcionando las condiciones necesarias para la vida. Su composición refleja la historia de la Vía Láctea, conteniendo elementos forjados en estrellas antiguas y dispersos por supernovas. La Vía Láctea es un sistema colosal y dinámico, que abarca más de 100.000 años luz y contiene cientos de miles de millones de estrellas. Sus brazos espirales son regiones vibrantes de formación estelar, iluminadas por estrellas jóvenes y nubes de gas brillantes. El bulbo central de la galaxia, por el contrario, es una densa región de estrellas más viejas, anclada por el agujero negro supermasivo, Sagitario A*. Más allá de la galaxia visible se encuentra un halo de materia oscura, una estructura invisible que proporciona el pegamento gravitacional que mantiene unida a la Vía Láctea. La Vía Láctea forma parte del Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Sus compañeras, incluyendo la galaxia de Andrómeda y las nubes de Magallanes, influyen en su estructura y jugarán un papel en su evolución futura. La historia de la Vía Láctea está lejos de terminar. En unos 4.500 millones de años, colisionará con la galaxia de Andrómeda, su gran vecina más cercana. Este evento cósmico se desarrollará a lo largo de cientos de millones de años, remodelando ambas galaxias en una nueva estructura. Durante la fusión, las nubes de gas se comprimirán, encendiendo ráfagas de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se combinarán, formando un agujero negro supermasivo aún más grande en el corazón de la nueva galaxia. La galaxia resultante, a menudo llamada Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Aunque su estructura espiral desaparecerá, sus estrellas y planetas continuarán orbitando en la vasta extensión cósmica. Incluso después de la fusión, los restos de la Vía Láctea flotarán a la deriva a través de un universo en constante expansión, un testimonio de los ciclos de creación y transformación cósmica. El Big Bang, hace 13.800 millones de años, marcó el nacimiento del universo. Este momento no fue una explosión, sino una expansión, una hinchazón del espacio mismo, creando tiempo, energía y las partículas fundamentales que forman los bloques de construcción de todo.
En menos de una billonésima de segundo, el universo experimentó inflación, una expansión dramática que suavizó su estructura al tiempo que amplificó las fluctuaciones cuánticas. Estas diminutas irregularidades, impresas en el tejido del espacio, se convertirían más tarde en galaxias y cúmulos. A medida que el universo se enfriaba, los quarks y los gluones se fusionaban en protones y neutrones. En cuestión de minutos, la fusión nuclear creó núcleos de hidrógeno y helio, junto con trazas de litio. Estos elementos de luz llenaron el cosmos, formando un lienzo primordial sobre el que más tarde surgirían estrellas y galaxias. El universo permaneció a oscuras durante cientos de miles de años. La luz estaba atrapada dentro de un plasma de partículas, dispersándose sin cesar. Este velo se levantó con la recombinación, cuando los electrones se unieron a los núcleos para formar átomos neutros, lo que permitió que los fotones viajaran libremente. Estos primeros fotones, ahora extendidos en el fondo cósmico de microondas, proporcionan un mapa del universo en su infancia. La Edad Oscura siguió a la recombinación, una época en la que el universo estaba lleno de hidrógeno neutro pero desprovisto de luz estelar. Sin embargo, la gravedad ya estaba actuando, arrastrando la materia hacia regiones más densas y formando el andamiaje para las galaxias dentro de vastos halos de materia oscura. Alrededor de 200 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas se encendieron. Estas estrellas de población 3 eran enormes, ardiendo a millones de grados. Su intensa radiación reionizó el hidrógeno circundante, poniendo fin a la Edad Media e iluminando el cosmos. Las supernovas de estas estrellas enriquecieron su entorno con elementos más pesados, lo que permitió la formación de sistemas estelares más complejos y las primeras protogalaxias. Estas protogalaxias eran caóticas e irregulares, y su crecimiento estaba impulsado por frecuentes colisiones y fusiones. La Vía Láctea nació en esta era tumultuosa, comenzando como una pequeña protogalaxia sin importancia. A lo largo de miles de millones de años, creció consumiendo otras protogalaxias y acumulando gas, evolucionando gradualmente hasta convertirse en la galaxia espiral estructurada que vemos hoy. El crecimiento de la Vía Láctea ha estado marcado por la violencia cósmica. Durante miles de millones de años, devoró galaxias más pequeñas, separándolas con las fuerzas de marea y absorbiendo sus estrellas, gas y materia oscura. Una de las fusiones más significativas ocurrió hace unos 10.000 millones de años, cuando la galaxia Gaia Encélado colisionó con la joven Vía Láctea. Este evento agregó miles de millones de estrellas, formando el grueso disco, y enriqueció la galaxia con elementos que más tarde permitirían la formación de planetas rocosos. Incluso hoy en día, los restos de estas fusiones se pueden ver en corrientes estelares, largos rastros arqueados de estrellas que alguna vez pertenecieron a galaxias más pequeñas. Estos arroyos se conservan en el halo de la Vía Láctea, ofreciendo una visión de su turbulento pasado. La Vía Láctea sigue evolucionando. La galaxia enana de Sagitario, que actualmente está siendo desmantelada por la gravedad de la Vía Láctea, está contribuyendo con sus estrellas al halo galáctico. Estas interacciones continuas garantizan que la Vía Láctea siga siendo dinámica y esté en constante cambio. Hace unos 9.000 millones de años, la Vía Láctea comenzó a desarrollar su icónica estructura espiral. A medida que sus estrellas y gas se asentaron en un disco giratorio, la influencia del momento angular aplanó la galaxia hasta convertirla en un plano. Los brazos espirales no son fijos, son patrones creados por ondas de densidad. Estas ondas se mueven a través del disco, comprimiendo las nubes de gas y desencadenando la formación de estrellas. Las estrellas masivas nacidas en estas regiones iluminan los brazos, dándoles su apariencia brillante y dinámica. Los brazos espirales también albergan nubes moleculares, donde continuamente nacen nuevas estrellas. Estas regiones son dinámicas y caóticas, moldeadas por las interacciones gravitacionales de las estrellas, el gas y la materia oscura. Las interacciones con galaxias satélite, como la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, ayudan a sostener la estructura espiral. Estos encuentros gravitacionales crean ondas en el disco, que evolucionan en ondas de densidad, perpetuando el diseño icónico de la Vía Láctea. En el corazón de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A*, un agujero negro supermasivo con una masa de unos 4 millones de soles. Su atracción gravitacional gobierna el movimiento de las estrellas y el gas en la protuberancia central, anclando el núcleo de la galaxia.
Sagitario A* está rodeado por un denso cúmulo de estrellas, muchas de las cuales orbitan a velocidades increíbles. Al observar estas órbitas, los astrónomos han confirmado la existencia del agujero negro y han calculado su masa. Aunque ahora está relativamente tranquilo, es probable que Sagitario A* haya experimentado fases activas en el pasado. Durante estos tiempos, consumió grandes cantidades de material, emitiendo poderosos chorros de energía que influyeron en la distribución de las estrellas y el gas en las regiones centrales de la galaxia. Los agujeros negros supermasivos como Sagitario A* son comunes en las galaxias grandes. Se cree que desempeñan un papel clave en la evolución galáctica, regulando la formación de estrellas y dando forma a la estructura de sus galaxias anfitrionas. Hace unos 4.600 millones de años, dentro de uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar. Este evento marcó el nacimiento del sistema solar. En el centro de la nube que colapsaba, una joven estrella se encendió y se convirtió en el Sol. El material restante se aplanó en un disco protoplanetario giratorio, donde las partículas chocaron y se fusionaron en planetesimales. Estos pequeños cuerpos se convirtieron en planetas, lunas y asteroides. La Tierra se formó en la región interior del disco, donde tomaron forma los planetas rocosos. Situado en la zona habitable del Sol, retenía agua líquida, un ingrediente clave para la vida. Los elementos que componen la Tierra y sus formas de vida se forjaron en estrellas antiguas y se dispersaron por toda la galaxia por supernovas. La Vía Láctea es una estructura colosal, que abarca más de 100.000 años luz y contiene cientos de miles de millones de estrellas. Sus brazos espirales son regiones vibrantes de formación estelar, iluminadas por estrellas jóvenes y nubes de gas brillantes. El bulbo central es una región densa de estrellas más viejas, mientras que el halo contiene cúmulos globulares antiguos y los restos de galaxias perturbadas. Más allá de las estrellas y el gas visible se encuentra el halo de materia oscura de la galaxia, una estructura invisible pero masiva que lo mantiene todo unido. La Vía Láctea forma parte del Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Sus compañeras, como Andrómeda y las nubes de Magallanes, desempeñan un papel en la configuración de su estructura e influyen en su evolución. En aproximadamente 4.500 millones de años, la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda. Este evento cósmico se desarrollará a lo largo de cientos de millones de años, creando una nueva galaxia más grande. A medida que las galaxias se fusionan, sus nubes de gas se comprimen, desencadenando ondas de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se combinarán, formando un agujero negro supermasivo masivo en el corazón de la nueva galaxia. La galaxia resultante, a menudo conocida como Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Aunque su estructura espiral desaparecerá, sus estrellas y planetas continuarán orbitando en la vasta extensión cósmica. Incluso después de la fusión, los restos de la Vía Láctea flotarán a la deriva a través de un universo en constante expansión, un testimonio de los ciclos de creación y transformación que gobiernan el cosmos. El universo comenzó hace 13.800 millones de años con el Big Bang, un momento en el que el tiempo, el espacio y la energía estallaron en la existencia. En menos de un segundo, el cosmos se expandió exponencialmente durante una fase conocida como inflación. Este rápido crecimiento estiró el tejido mismo del espacio, suavizando su estructura y amplificando las diminutas fluctuaciones cuánticas hasta convertirlas en semillas cósmicas. A medida que el universo se enfriaba, los quarks se combinaron en protones y neutrones, y en cuestión de minutos, la fusión nuclear creó hidrógeno, helio y trazas de litio. Estos elementos primordiales dominaron el universo primitivo, formando un lienzo sobre el que más tarde surgirían estrellas y galaxias. Durante los siguientes 380,000 años, la luz permaneció atrapada dentro de un plasma denso, incapaz de viajar libremente. Esta era de oscuridad terminó con la recombinación, cuando los electrones se unieron a los núcleos para formar átomos neutros. La luz escapó, inundando el cosmos y creando el fondo cósmico de microondas, un tenue resplandor del Big Bang. Esta antigua luz todavía impregna el universo hoy en día, proporcionando una ventana a sus primeros momentos y revelando los patrones de fluctuaciones de densidad que evolucionarían en galaxias como la Vía Láctea. El universo entró en su edad oscura después de la recombinación,
un periodo en el que no existían estrellas ni galaxias para iluminar la vasta extensión. Sin embargo, la gravedad ya estaba dando forma al cosmos, arrastrando la materia hacia regiones más densas para formar las primeras estructuras. Alrededor de 200 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas se encendieron. Estas estrellas de población 3, compuestas casi en su totalidad de hidrógeno y helio, eran masivas y de corta vida. Sus núcleos se convirtieron en fábricas nucleares, produciendo los elementos más pesados necesarios para formar planetas y vida compleja. Los cúmulos de estas estrellas se fusionaron en protogalaxias, sistemas pequeños e irregulares unidos por la atracción invisible de la materia oscura. Estas protogalaxias colisionaban y se fusionaban con frecuencia, y sus interacciones impulsaban el crecimiento y la complejidad. La Vía Láctea comenzó como una de estas primeras protogalaxias, una modesta colección de estrellas y gas rodeada por un halo de materia oscura. A lo largo de miles de millones de años, absorbió otras protogalaxias, evolucionando gradualmente hasta convertirse en la gran galaxia espiral que vemos hoy. La historia de la Vía Láctea es una historia de creación a través de la destrucción. Durante miles de millones de años, consumió galaxias más pequeñas, destrozándolas con las fuerzas de marea e incorporando sus estrellas, gas y materia oscura a su estructura. Uno de los eventos más significativos en la historia de la Vía Láctea ocurrió hace unos 10.000 millones de años con la galaxia Gaia Encélado. Esta colisión remodeló la Vía Láctea, creando su grueso disco y añadiendo miles de millones de estrellas a su población. La evidencia de estas fusiones sigue siendo visible hoy en día. Las corrientes estelares, rastros alargados de estrellas, son los restos de galaxias más pequeñas que fueron interrumpidas por la gravedad de la Vía Láctea. Estos arroyos trazan elegantes arcos en el cielo, preservando la memoria de antiguas interacciones. Incluso ahora, la Vía Láctea sigue evolucionando. La galaxia enana de Sagitario, actualmente en proceso de desmantelamiento, está contribuyendo con sus estrellas al halo de la Vía Láctea. Estas interacciones continuas son parte de un proceso natural que garantiza que la galaxia permanezca dinámica y en constante cambio. La transformación de la Vía Láctea en una galaxia espiral comenzó hace unos 9.000 millones de años. A medida que su masa crecía, las estrellas y el gas se asentaron en un disco giratorio, aplanándose en un plano bajo la influencia del momento angular. Los brazos espirales, características icónicas de la Vía Láctea, son regiones de mayor densidad creadas por ondas de densidad. Estas ondas comprimen las nubes de gas a medida que se mueven a través del disco, desencadenando la formación de estrellas. Las estrellas masivas nacidas en estas regiones iluminan los brazos, dando a la galaxia su apariencia brillante y dinámica. Los brazos espirales también albergan vastas nubes moleculares, donde constantemente nacen nuevas generaciones de estrellas. Estas regiones son dinámicas y caóticas, moldeadas por la interacción de las fuerzas gravitacionales y la formación de estrellas. La estructura espiral de la Vía Láctea se sustenta en interacciones con galaxias satélite, como las nubes de Magallanes. Estos encuentros gravitacionales crean ondas en el disco, que evolucionan en ondas de densidad, perpetuando los brazos. En el corazón de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A*, un agujero negro supermasivo con una masa de aproximadamente 4 millones de soles. Su inmensa gravedad gobierna el movimiento de las estrellas y el gas en el bulbo central de la galaxia, anclando el núcleo de la Vía Láctea. Sagitario A* está rodeado por un denso cúmulo de estrellas, muchas de las cuales orbitan a velocidades increíbles. La observación de estas estrellas ha permitido a los astrónomos confirmar la existencia del agujero negro y medir su masa. Aunque ahora está relativamente tranquilo, es probable que Sagitario A* haya experimentado fases activas en el pasado. Durante estos periodos, consumió grandes cantidades de material, emitiendo poderosos chorros de energía que dieron forma a las regiones centrales de la galaxia. Se cree que los agujeros negros supermasivos como Sagitario A* desempeñan un papel clave en la formación y evolución de las galaxias. Regulan la formación de estrellas, influyen en la distribución del gas y estabilizan la estructura de sus galaxias anfitrionas. Hace aproximadamente 4.600 millones de años, dentro del brazo de Orión de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. En su centro, una protoestrella se encendió y se convirtió en el Sol.
El material restante se aplanó en un disco protoplanetario giratorio, donde las partículas chocaron y se fusionaron en planetesimales. Estos pequeños cuerpos se convirtieron en los planetas, lunas y asteroides que componen nuestro sistema solar. La Tierra se formó en la zona habitable del Sol, donde las condiciones le permitieron retener agua líquida, un ingrediente clave para la vida. Su composición refleja la historia de la Vía Láctea, conteniendo elementos forjados en estrellas antiguas y dispersas por toda la galaxia por explosiones de supernovas. La Vía Láctea es un sistema colosal y dinámico, que abarca más de 100.000 años luz y contiene cientos de miles de millones de estrellas. Sus brazos espirales son regiones vibrantes de formación estelar, iluminadas por estrellas jóvenes y nubes de gas brillantes. El bulbo central, por el contrario, es una región densa de estrellas más viejas, mientras que el halo galáctico contiene cúmulos globulares antiguos y los restos de galaxias interrumpidas. Más allá de la galaxia visible se encuentra un vasto halo de materia oscura, una estructura invisible que proporciona el pegamento gravitacional que mantiene unida la Vía Láctea. La Vía Láctea forma parte del Grupo Local, una colección gravitacional de más de 50 galaxias, incluyendo la galaxia de Andrómeda y las nubes de Magallanes. Estos compañeros influyen en la estructura de la Vía Láctea y desempeñan un papel en su evolución continua. En aproximadamente 4.500 millones de años, la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda, su gran vecina más cercana. Esta fusión cósmica se desarrollará a lo largo de cientos de millones de años, remodelando ambas galaxias en una nueva estructura. Durante la colisión, las nubes de gas se comprimirán, desencadenando ráfagas de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se fusionarán, formando un agujero negro supermasivo aún más grande en el corazón de la nueva galaxia. La galaxia resultante, a menudo llamada Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Aunque su estructura espiral desaparecerá, sus estrellas y planetas continuarán orbitando dentro de la vasta estructura cósmica. Marco de referencia. Incluso después de la fusión, los restos de la Vía Láctea flotarán a la deriva a través de un universo en constante expansión, un testimonio de los ciclos de creación y transformación que gobiernan el cosmos. El Big Bang marcó la génesis del universo hace 13.800 millones de años, un momento que desafía la plena comprensión humana. No fue solo la creación de la materia, fue el nacimiento del tiempo y el espacio mismo. En las primeras fracciones de segundo, el universo sufrió inflación, una fase de expansión extraordinaria que suavizó las irregularidades al tiempo que amplificó las fluctuaciones cuánticas. Estas diminutas variaciones en la densidad se convirtieron en las semillas de galaxias y cúmulos. A medida que bajaron las temperaturas, surgieron las primeras partículas, los quarks, que se combinaron para formar protones y neutrones. En cuestión de minutos, la fusión nuclear creó los primeros núcleos atómicos, principalmente hidrógeno y helio, junto con trazas de litio. El universo entró entonces en la Edad Media, una época en la que estaba lleno de una densa niebla de partículas. La luz, atrapada dentro de este plasma, no podía viajar libremente. La recombinación, que ocurrió 380.000 años después del Big Bang, cambió esto. Los electrones se unen a los núcleos, formando átomos neutros y permitiendo que los fotones escapen, creando el fondo cósmico de microondas. Esta tenue radiación, observable hoy en día, es un mapa del universo naciente, que revela los primeros indicios de la Vía Láctea y otras galaxias que eventualmente surgirían. Las primeras galaxias surgieron de la interacción de la gravedad y la materia oscura. Invisible pero dominante, la materia oscura proporcionó el andamiaje alrededor del cual se fusionaron vastas nubes de hidrógeno y helio. Alrededor de 200 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas se encendieron. Estas estrellas de población 3 eran colosales, ardiendo a millones de grados. Su intensa radiación comenzó a reionizar el universo, poniendo fin a la Edad Media e iluminando el cosmos. Estas primeras estrellas vivieron vidas cortas y violentas, explotando como supernovas y enriqueciendo su entorno con elementos más pesados. Este material estelar permitió la formación de nuevas estrellas más complejas y las primeras protogalaxias. La Vía Láctea era una de estas protogalaxias, un modesto cúmulo de estrellas y gas que orbitaba dentro de un halo de materia oscura. A lo largo de miles de millones de años, creció fusionándose con otras protogalaxias,
acumulando la masa y la estructura que eventualmente la definirían como una galaxia espiral. La historia de la Vía Láctea es una de crecimiento incesante a través de la destrucción. Durante miles de millones de años, absorbió innumerables galaxias más pequeñas, destrozándolas e incorporando sus estrellas, gas y materia oscura a su estructura. Uno de los eventos más transformadores en la evolución de la Vía Láctea fue su colisión con la galaxia Gaia Encélado hace 10.000 millones de años. Esta fusión creó el disco grueso y agregó miles de millones de estrellas, así como nuevas complejidades dinámicas a la estructura de la galaxia. La evidencia de estas fusiones permanece en forma de corrientes estelares, elegantes arcos de estrellas que trazan los caminos de las galaxias interrumpidas. Estos arroyos son los restos fosilizados de un proceso violento pero natural que ha dado forma a la Vía Láctea a lo largo de eones. Incluso hoy en día, la Vía Láctea sigue creciendo. La galaxia enana de Sagitario, por ejemplo, se está separando actualmente, y sus estrellas se unen gradualmente al halo de la Vía Láctea. Esta interacción constante de destrucción y creación es un testimonio de la naturaleza dinámica de la galaxia. La Vía Láctea comenzó a desarrollar su estructura espiral hace unos 9.000 millones de años. A medida que sus estrellas y gas se asentaron en un disco giratorio, el momento angular hizo que el sistema se aplanara hasta convertirse en un plano, creando la base para sus icónicos brazos espirales. Los brazos espirales no son estructuras fijas. En cambio, son ondas de densidad, regiones donde el gas y las estrellas se comprimen a medida que se mueven a través del disco. Estas ondas desencadenan ráfagas de formación estelar, creando las regiones brillantes y luminosas que definen los brazos. Dentro de estos brazos, las nubes moleculares sirven como viveros estelares, dando lugar a nuevas generaciones de estrellas. Estas estrellas masivas arden brillante pero brevemente, y su luz ilumina la estructura espiral. Las interacciones con galaxias satélite, como la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, crean ondas en el disco. Estos encuentros gravitacionales sostienen las ondas de densidad, asegurando que los brazos espirales de la Vía Láctea permanezcan activos y vibrantes. En el corazón de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A*, un agujero negro supermasivo con una masa de unos 4 millones de soles. Su influencia gravitacional da forma a los movimientos de las estrellas y el gas en el bulbo central, anclando el núcleo de la galaxia. Los astrónomos descubrieron Sagitario A* observando las órbitas de las estrellas cerca del centro galáctico. Estas estrellas se mueven a velocidades extraordinarias, revelando la presencia de un objeto masivo e invisible. Aunque Sagitario A* está relativamente tranquilo hoy, es probable que haya experimentado periodos de intensa actividad en el pasado. Durante estas fases, consumió grandes cantidades de material, emitiendo potentes chorros de radiación. Estos estallidos influyeron en la distribución del gas y las estrellas, dando forma a las regiones centrales de la galaxia. Los agujeros negros supermasivos como Sagitario A* son componentes enigmáticos pero esenciales de las galaxias. Regulan la formación estelar y contribuyen a la estabilidad de sus galaxias anfitrionas, desempeñando un papel clave en la evolución cósmica. Hace unos 4.600 millones de años, en un tranquilo rincón del brazo de Orión de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar. En su centro, una protoestrella se encendió y se convirtió en el Sol. El material restante se aplanó en un disco protoplanetario giratorio. Durante millones de años, las partículas chocaron y se fusionaron, formando planetesimales, los componentes básicos de los planetas. La Tierra se formó en la parte interior del disco, donde tomaron forma los planetas rocosos. Situada en la zona habitable del Sol, la Tierra retenía agua líquida, un ingrediente clave para la vida. Su composición refleja la larga historia de enriquecimiento químico de la Vía Láctea, que contiene elementos forjados en estrellas antiguas y dispersos por toda la galaxia por supernovas. La Vía Láctea es una galaxia vasta y compleja, que abarca más de 100.000 años luz y contiene cientos de miles de millones de estrellas. Sus brazos espirales son regiones de intensa formación estelar, iluminadas por estrellas jóvenes y nubes de gas brillantes. El bulbo central de la galaxia es una densa región de estrellas más viejas, mientras que su halo contiene cúmulos globulares antiguos y los restos de galaxias perturbadas. Más allá de las estrellas y el gas visible se encuentra un vasto halo de materia oscura, una estructura invisible que mantiene unida a la galaxia.
La Vía Láctea forma parte del Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Sus compañeras más cercanas, incluyendo la galaxia de Andrómeda y las nubes de Magallanes, influyen en su estructura y jugarán un papel en su evolución futura. En unos 4.500 millones de años, la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda. Esta fusión cósmica será un proceso lento y dramático que durará cientos de millones de años. Durante la colisión, las nubes de gas se comprimirán, desencadenando ondas de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se combinarán, formando un agujero negro supermasivo masivo en el corazón de la nueva galaxia. La galaxia resultante, a menudo conocida como Milcomeda, probablemente será un sistema elíptico. Aunque su estructura espiral desaparecerá, sus estrellas y planetas continuarán orbitando en una nueva configuración cósmica. Incluso después de la fusión, los restos de la Vía Láctea flotarán a la deriva a través de un universo en expansión, un testimonio de los ciclos de creación y transformación que gobiernan el cosmos. La historia de la Vía Láctea comienza con el Big Bang, el momento hace 13.800 millones de años en el que se formó el universo tal y como lo conocemos. El tiempo y el espacio mismos nacieron en este evento cataclísmico, expandiéndose de una singularidad a un lienzo cósmico insondablemente vasto. En los primeros momentos, el universo era un hervidero de energía, con temperaturas tan altas que incluso partículas como protones y neutrones no podían existir. En una fracción de segundo, se produjo la inflación, estirando el espacio más rápido que la velocidad de la luz. Esta expansión borró cualquier irregularidad a gran escala, al tiempo que amplificó las fluctuaciones cuánticas microscópicas en las semillas de las galaxias. A medida que el universo se enfriaba, se formaron protones y neutrones y se combinaron en los primeros núcleos de hidrógeno, helio y litio. Estos elementos constituyeron casi toda la materia para cientos de millones de años. Durante eones, el universo estuvo oscuro, ya que la luz estaba atrapada en una densa niebla de partículas libres. La recombinación, 380.000 años después del Big Bang, lo cambió todo. Se formaron átomos neutros y la luz escapó, inundando el cosmos. Esta luz primordial, ahora observada como el fondo cósmico de microondas, revela una instantánea del universo en su infancia, un tiempo antes de que la Vía Láctea comenzara a fusionarse. La Edad Oscura siguió a la recombinación, un periodo silencioso en el que aún no se habían encendido estrellas para iluminar el cosmos. Sin embargo, en las sombras, la gravedad estaba en acción, arrastrando el hidrógeno y el gas helio hacia densas bolsas dentro de vastos halos de materia oscura. 200 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas se encendieron y su intensa radiación perforó la oscuridad. Estas estrellas de población 3 eran masivas, ardiendo a millones de grados, y sus muertes violentas en supernovas sembraron el universo con elementos más pesados como el carbono, el oxígeno y el hierro. Los cúmulos de estas estrellas formaron las primeras protogalaxias, conjuntos caóticos de luz y materia. Estas primeras galaxias chocaron con frecuencia, fusionándose en estructuras más grandes. La Vía Láctea surgió durante esta era, una galaxia pequeña y humilde en un vasto y turbulento universo. Su crecimiento fue impulsado por fusiones, ya que absorbió otras protogalaxias y acumuló gas. La materia oscura, el andamiaje invisible del cosmos, desempeñó un papel fundamental, proporcionando el pegamento gravitacional que permitió que las galaxias se formaran y evolucionaran. La evolución de la Vía Láctea ha sido moldeada por el canibalismo galáctico, un proceso natural pero violento de supervivencia y crecimiento. Durante miles de millones de años, la Vía Láctea consumió innumerables galaxias más pequeñas, destrozándolas con su gravedad. Una de las fusiones más significativas de su historia fue la colisión con la galaxia Gaia Encélado hace 10.000 millones de años. Este evento fue transformador, remodelando la Vía Láctea y creando su grueso disco. Miles de millones de estrellas se añadieron a la galaxia, enriqueciéndola con los elementos pesados necesarios para formar planetas rocosos. En última instancia, vida. La evidencia de estas antiguas fusiones todavía se puede ver hoy en día en corrientes estelares, elegantes arcos de estrellas que trazan los restos de galaxias interrumpidas. Estas corrientes sirven como fósiles celestiales, preservando la memoria del pasado violento de la Vía Láctea. Incluso ahora, la Vía Láctea sigue creciendo.
La galaxia enana de Sagitario, actualmente en desmantelamiento, está añadiendo sus estrellas al halo galáctico. Estas interacciones continuas ponen de manifiesto la naturaleza dinámica y siempre cambiante de nuestra galaxia. Hace unos 9.000 millones de años, la Vía Láctea comenzó a adoptar su icónica forma de espiral. A medida que sus estrellas y gas se asentaron en un disco giratorio, el momento angular aplanó el sistema hasta convertirlo en un avión, sentando las bases para sus brazos espirales. Los brazos espirales no son estructuras estáticas, son regiones dinámicas creadas por ondas de densidad. A medida que estas ondas se mueven a través de la galaxia, comprimen nubes de gas, desencadenando la formación de estrellas. El resultado es una galaxia llena de actividad, con sus brazos iluminados por la luz de estrellas jóvenes y masivas. Dentro de los brazos espirales se encuentran vastas nubes moleculares, viveros donde nacen nuevas estrellas. Estas regiones son turbulentas y caóticas, impulsadas por la interacción de la gravedad, la radiación y los campos magnéticos. Las interacciones con galaxias cercanas, como las nubes de Magallanes, también influyen. Estos encuentros gravitacionales crean ondas en el disco de la Vía Láctea, sosteniendo la estructura espiral e influyendo en su evolución. En el centro de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A*, un agujero negro supermasivo con una masa de unos 4 millones de soles. Su gravedad domina los movimientos de las estrellas y el gas en la protuberancia central, anclando el núcleo de la galaxia. Sagitario A* está rodeado por un denso cúmulo de estrellas, muchas de las cuales orbitan a velocidades extraordinarias. Estas órbitas rápidas fueron clave para confirmar la existencia del agujero negro y medir su masa. Aunque ahora está relativamente inactivo, es probable que Sagitario A* haya experimentado fases activas en el pasado. Durante estos tiempos, devoraba grandes cantidades de material, emitiendo poderosos chorros de radiación que influían en las regiones centrales de la galaxia. Se cree que los agujeros negros supermasivos como Sagitario A* desempeñan un papel fundamental en la formación y evolución de las galaxias, estabilizando sus estructuras y regulando la formación de estrellas a través de su influencia gravitacional y energética. Hace unos 4.600 millones de años, dentro del brazo de Orión de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. Este colapso marcó el nacimiento de nuestro sistema solar. En el centro de la nube, una joven estrella se encendió y se convirtió en el Sol. A su alrededor, el material restante se aplanó en un disco protoplanetario, donde las partículas chocaron y se fusionaron en planetesimales, los componentes básicos de los planetas. La Tierra se formó en la zona habitable del Sol, donde las condiciones le permitían retener agua líquida. Su composición rocosa refleja la historia de la Vía Láctea, enriquecida por elementos forjados en estrellas antiguas y dispersa por toda la galaxia por explosiones de supernovas. La Vía Láctea es una galaxia colosal, que abarca más de 100.000 años luz y contiene cientos de miles de millones de estrellas. Sus brazos espirales son regiones vibrantes de formación estelar, mientras que su protuberancia central es un denso centro de estrellas más viejas que rodean a Sagitario A*. El halo de la galaxia se extiende mucho más allá de las estrellas visibles, conteniendo cúmulos globulares y los restos de galaxias perturbadas. Este halo también está dominado por la materia oscura, una sustancia invisible que proporciona el marco gravitacional que mantiene unida a la Vía Láctea. La Vía Láctea forma parte del Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias. Sus compañeras más cercanas, la galaxia de Andrómeda y las nubes de Magallanes, interactúan e influyen en su estructura. En aproximadamente 4.500 millones de años, la Vía Láctea colisionará con la galaxia de Andrómeda. Este evento será una lenta danza cósmica, que se desarrollará a lo largo de cientos de millones de años. A medida que las galaxias se fusionan, sus nubes de gas se comprimen, encendiendo ráfagas de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se fusionarán, formando un agujero negro supermasivo masivo en el corazón de la nueva galaxia. La galaxia resultante, a menudo conocida como Milcomeda, probablemente tendrá forma elíptica. Aunque su estructura espiral desaparecerá, sus estrellas y planetas continuarán sus viajes a través del cosmos. Incluso después de esta fusión, los restos de la Vía Láctea flotarán a la deriva a través de un universo en constante expansión.
un testimonio de los ciclos de creación y transformación que definen el cosmos. El Big Bang fue más que un punto de origen. Fue una transformación de la nada a una realidad en constante expansión. El tiempo mismo comenzó a correr y las leyes de la física surgieron para gobernar el nacimiento de la energía y la materia. El universo se expandió a velocidades incomprensibles, una era llamada inflación, que extendió las fluctuaciones cuánticas a grandes escalas. Estas fluctuaciones plantaron las semillas de la red cósmica, una red de galaxias y vacíos que abarcaría miles de millones de años luz. A medida que el universo se enfriaba, las partículas se formaron en protones y neutrones, y poco después, en los primeros elementos: hidrógeno, helio y un rastro de litio. Durante cientos de miles de años, el universo permaneció oscuro y silencioso, envuelto en un plasma de partículas. La luz no podía escapar. Pero cuando se produjo la recombinación, los electrones se unieron a los núcleos para formar átomos neutros y la luz se liberó en el cosmos. Esta luz, el fondo cósmico de microondas, todavía es visible hoy en día, un testigo silencioso del amanecer de todo. Las edades oscuras del universo no estuvieron exentas de progreso. La gravedad comenzó su trabajo silencioso y constante, arrastrando hidrógeno y helio hacia regiones densas. Estas regiones se volvieron más cálidas y densas, y después de 200 millones de años, las primeras estrellas se encendieron marcando el fin de la oscuridad. Las estrellas de la población 3 eran inmensas, cientos de veces la masa de nuestro Sol, y ardían con ferocidad. Sus breves vidas terminaron en supernovas, enriqueciendo el gas circundante con elementos más pesados como el carbono y el oxígeno, los componentes básicos de la vida. Los cúmulos de estas estrellas formaron protogalaxias, sistemas caóticos de luz y materia que colisionaban con frecuencia. Estas primeras galaxias eran irregulares, pequeñas y turbulentas, pero sentaron las bases para los gigantes cósmicos que vendrán. La Vía Láctea nació como una de estas protogalaxias, con su forma primitiva moldeada por halos de materia oscura. Con el tiempo, se fusionó con otras protogalaxias, creciendo en tamaño y complejidad. La historia de la Vía Láctea es una historia de creación y destrucción. El canibalismo galáctico, que absorbe galaxias más pequeñas, no es una anomalía violenta, sino una parte natural de su evolución. Durante miles de millones de años, la Vía Láctea ha consumido docenas de galaxias más pequeñas, destrozándolas e incorporando sus estrellas, gas y materia oscura. La fusión Gaia-Encélado, hace 10.000 millones de años, fue uno de los acontecimientos más transformadores de la historia de la Vía Láctea. Remodeló el disco de la galaxia, añadió miles de millones de estrellas y enriqueció el medio interestelar con elementos pesados. Hoy en día, los restos de estas fusiones son visibles como corrientes estelares, elegantes arcos de estrellas que se trazan las órbitas de galaxias que alguna vez fueron independientes. Estas corrientes proporcionan a los astrónomos una ventana al pasado de la Vía Láctea, revelando las interacciones cósmicas que dieron forma a su estructura. La Vía Láctea sigue creciendo. La galaxia enana de Sagitario, que actualmente está siendo desmantelada por la gravedad de la Vía Láctea, está contribuyendo con estrellas al halo galáctico. Este proceso en curso demuestra que la Vía Láctea sigue siendo un participante activo en el ciclo cósmico de crecimiento. Hace unos 9,000 millones de años, la Vía Láctea comenzó a transformarse en una galaxia espiral. Las estrellas y el gas se asentaron en un disco giratorio, y el momento angular aplanó el sistema hasta convertirlo en un plano. Esta organización dio lugar a los icónicos brazos espirales, regiones de mayor densidad que se forman y reforman a medida que la galaxia evoluciona. Los brazos espirales están iluminados por la luz de estrellas jóvenes y masivas. Estas estrellas, aunque efímeras, brillan intensamente, dando a los brazos su aspecto brillante y dinámico. Dentro de estos brazos, las nubes moleculares actúan como viveros estelares, produciendo nuevas generaciones de estrellas. La estructura espiral de la Vía Láctea no es estática. Está constantemente influenciado por las interacciones gravitacionales con galaxias cercanas, como la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes. Estas interacciones crean ondulaciones en el disco galáctico, sosteniendo las ondas de densidad que dan forma a los brazos espirales. En el corazón de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A*, un agujero negro supermasivo con una masa de aproximadamente 4 millones de soles. Aunque invisible,
Su presencia es innegable, ya que su gravedad controla los movimientos de las estrellas y el gas en el centro galáctico. Los astrónomos descubrieron Sagitario A* siguiendo las rápidas órbitas de las estrellas cerca del centro de la galaxia. Estas estrellas, algunas moviéndose a miles de kilómetros por segundo, orbitan alrededor de un objeto invisible, un agujero negro. Sagitario A* está actualmente tranquilo, pero la evidencia sugiere que ha experimentado fases activas. Durante estos tiempos, consumió grandes cantidades de material, emitiendo chorros de energía que influyeron en la región circundante. Se cree que los agujeros negros supermasivos como Sagitario A* desempeñan un papel esencial en la evolución de las galaxias. Regulan la formación de estrellas, influyen en la distribución del gas y estabilizan sus galaxias anfitrionas. Hace unos 4.600 millones de años, dentro del brazo de Orión de la Vía Láctea, una densa nube de gas y polvo comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. En su centro, se encendió una joven estrella, el Sol. El material restante se aplanó en un disco protoplanetario, donde las partículas chocaron y se fusionaron en planetesimales. Con el tiempo, estos planetesimales se convirtieron en planetas, lunas y asteroides. La Tierra se formó en la zona habitable del Sol, donde las condiciones permitían que existiera agua líquida. Su composición refleja la historia de la Vía Láctea, conteniendo elementos forjados en estrellas antiguas y dispersos por toda la galaxia por explosiones de supernovas. La Vía Láctea es una galaxia dinámica en expansión, que abarca más de 100.000 años luz. Sus brazos espirales son regiones vibrantes de formación estelar, mientras que su protuberancia central es un denso cúmulo de estrellas más viejas que rodean a Sagitario A*. Más allá de las estrellas y el gas visible se encuentra un vasto halo de materia oscura, una estructura invisible que mantiene unida a la galaxia. Este halo también es el hogar de antiguos cúmulos globulares y los restos de galaxias interrumpidas. La Vía Láctea forma parte del Grupo Local, una colección de más de 50 galaxias unidas por la gravedad. Sus compañeras más cercanas, la galaxia de Andrómeda y las nubes de Magallanes, influyen en su estructura y desempeñarán un papel en su evolución futura. La historia de la Vía Láctea está lejos de terminar. En aproximadamente 4.500 millones de años, colisionará con la galaxia de Andrómeda. Este evento cósmico será un ballet en cámara lenta, que durará cientos de millones de años. A medida que las galaxias se fusionan, sus nubes de gas se comprimen, desencadenando ondas de formación estelar. Los agujeros negros centrales de la Vía Láctea y Andrómeda se combinarán, formando un agujero negro supermasivo aún más grande. La galaxia resultante, a menudo llamada Milcomeda, probablemente será elíptica. Aunque su estructura espiral desaparecerá, sus estrellas y planetas continuarán sus viajes a través del cosmos. Incluso después de la fusión, el legado de la Vía Láctea perdurará, a la deriva a través de un universo en constante expansión. Esta transformación es un testimonio de los ciclos de creación, destrucción y renacimiento que definen el cosmos. El Big Bang, hace 13.800 millones de años, no fue una explosión convencional, sino una expansión repentina y omnicomprensiva del espacio mismo. En la primera billonésima de segundo, el universo se expandió exponencialmente durante una fase llamada inflación. Este rápido estiramiento sentó las bases para la red cósmica, una vasta red de galaxias conectadas por filamentos de materia oscura y separadas por inmensos vacíos. A medida que bajaban las temperaturas, las partículas elementales, quarks, gluones y leptones, se fusionaban en protones y neutrones. En cuestión de minutos, la fusión nuclear produjo los elementos más ligeros: hidrógeno, helio y trazas de litio. Estos elementos primordiales dominaron el cosmos durante cientos de millones de años. El universo entró en la Edad Media, un periodo de silencio y oscuridad donde no existían estrellas ni galaxias. La gravedad, sin embargo, comenzó a amplificar las diminutas variaciones en la densidad dejadas por la inflación, arrastrando la materia en grupos. Estos grupos se convirtieron en los lugares de nacimiento de las primeras estrellas y galaxias y, por lo tanto, en los antepasados de la Vía Láctea. Aproximadamente 200 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas se encendieron y marcaron el final de la Edad Media. Estas estrellas de población 3, compuestas puramente de hidrógeno y helio, eran inmensas y de corta vida.
Sus supernovas dispersaron elementos más pesados en el gas circundante, enriqueciéndolo y allanando el camino para la formación de estructuras más complejas. Estas estrellas se agruparon para formar las primeras protogalaxias, pequeñas e irregulares colecciones de materia unidas por halos de materia oscura. Estas protogalaxias colisionaban y se fusionaban con frecuencia, impulsadas por la implacable atracción de la gravedad. La Vía Láctea surgió como una de estas primeras protogalaxias, un modesto sistema que crecería a través de miles de millones de años de fusiones y acreciones. La materia oscura, aunque invisible, desempeñó un papel crucial en este crecimiento, anclando la formación de la galaxia y proporcionando el marco gravitacional para su evolución. El crecimiento de la Vía Láctea ha sido impulsado por la destrucción. El canibalismo galáctico, que absorbe galaxias más pequeñas, no es una aberración, sino un proceso natural en la vida de las galaxias grandes. Durante miles de millones de años, la Vía Láctea consumió docenas de galaxias más pequeñas, incorporando sus estrellas, gas y materia oscura. Uno de los acontecimientos más significativos de su historia ocurrió hace 10.000 millones de años, cuando la galaxia Gaia Encélado se fusionó con la Vía Láctea. Esta colisión añadió miles de millones de estrellas, remodeló el grueso disco de la galaxia y enriqueció su diversidad química, permitiendo la formación de planetas y, finalmente, de vida. Incluso hoy en día, los restos de estas antiguas interacciones son visibles como corrientes estelares, rastros largos y curvos de estrellas que orbitan la Vía Láctea. Estas corrientes son fósiles celestes que ofrecen una visión del pasado violento de la galaxia. La galaxia enana de Sagitario, que actualmente está siendo desmantelada por la gravedad de la Vía Láctea, es un ejemplo moderno de este proceso en curso. Sus estrellas están siendo absorbidas gradualmente, asegurando que la Vía Láctea continúe creciendo y evolucionando.